Buenas noches, este es el trabajo para la materia de Ingeniería del Software de la Universidad Nacional Abierta de Dostancia, UNAD. A continuación, pues vamos a hablar acerca del proyecto de software. Nosotros creamos un software para un proyecto educativo. Entonces, cada uno de nosotros nos dividimos como el trabajo que nos correspondía. Entonces, yo voy a hablar sobre la área de gestión del alcance. El objetivo del proyecto era crear un software de servicio de prestaciones de gestión e integridad entre instituciones educativas del distrito que realizara procesos modulares y evolutivos de educación, mejorando sus progresos y metodologías tanto en el esparcimiento de conocimiento como en la retroalimentación con estudiantes y padres de familia. También de eso, pues lógicamente el software requería de unos requisitos o unas cosas muy esenciales para el funcionamiento de él. Entonces, los requisitos eran, por ejemplo, requisitos de usuarios, que eran como las frases en lenguaje natural o de descripciones gráficas como diagramas o procesos de los servicios que se esperaba ofrecer en el sistema y las restricciones que tenía. Otro de los requisitos era el de sistema, que era como una descripción más detallada de los servicios exactos que se proporcionaban y sus restricciones. Estos requisitos servían como contrato con el cliente. A su vez, los requisitos del sistema podían dividirse en requisitos funcionales y no funcionales y de dominio. Entonces, los requisitos funcionales especificaban lo que se debía hacer a los servicios que debería proporcionar el sistema o el software. Ejemplo, en un software de gestión de una biblioteca, pues podrían ser requisitos funcionales dar una alta un cliente, alquilar un libro, devolver un libro, comprar un libro, entre otras cosas. Para los requisitos no funcionales eran restricciones de los servicios del sistema o funciones que ofrecía. Entonces, por ejemplo, en un software de gestión de compras de una tienda podría ser requisito no funcional la tarjeta para pagar o un PC con memoria y espacios en el disco para almacenar la base de datos de la venta. Los requisitos de dominio para el software eran requisitos que reflejaban características de dominio de la aplicación, por ejemplo, la forma en la que se comunicarían las distintas partes de aplicación, los tipos de datos que trabajaban. Pues sobre la investigación, nosotros generamos una recopilación de la información que era, por ejemplo, cómo íbamos a hacer para adquirir como los datos o las estadísticas para saber qué podríamos hacer con el software. Entonces, la recopilación de los requerimientos era un paso importante para el desarrollo de nuestro software. Y para ello, pues utilizamos las siguientes herramientas con las cuales se generó la recopilación de datos en el plantel educativo entre los estudiantes, los docentes y padres de familia. Para ello utilizamos las entrevistas. Pues las entrevistas es una herramienta utilizada para recopilar información de los interesados. Sin embargo, la predisposición y experiencia de las personas entrevistadas influyen pues en la obtención de los resultados. También hicimos un análisis de documentos de todo el establecimiento de requisitos que implicaba cierto estudio de los documentos que definen la razón de ser proyecto, tales como planes de negocio o estudios de mercado. Utilizamos también la herramienta de tormentas de ideas. Esta es una técnica eficaz porque las ideas más creativas y efectivas son a menudo el resultado de la combinación de ideas aparentemente inconexas, y además esta técnica alimenta el pensamiento de ideas inusuales. Utilizamos también un taller de requisitos que estaba diseñado para alcanzar la unificación de criterios en cuanto a los requisitos de una capacidad en concreto o conveniente que sea dirigida y coordinada por expertos. También utilizamos la creación de prototipos, que esta consistía en una versión rápida, poco depurada del sistema o parte del mismo. Con dichos prototipos, los usuarios y diseñadores tendrán una idea más clara de cómo va a ser el funcionamiento del sistema o del software. Utilizamos también los casos de usos, que era una representación gráfica de acciones que deberían realizar los sistemas y que se debían complementarse siempre con atributos de calidad o de información, tales como características de la interfaz. Utilizamos también guiones gráficos,
que era como el conjunto de dibujos que representaban las actividades de los usuarios que describían los procesos en el sistema o capacidades existentes o previstas. Utilizamos también la opción que decía análisis de interfaces, que era como el diseño incorrecto de las interfaces y a menudo era una de las más principales causas de sobrecosteo y fracaso del producto. La identificación temprana de esta característica de la interfaz externa clarificó el ámbito de aplicación del producto y ayudó en el proceso de evaluación de riesgos, reduciendo los costos al desarrollar y así poder mejorar la satisfacción del cliente. Utilizamos también algo que se llamaba el modelo, que era como una representación de la realidad que se pretendía facilitar en la comprensión y el uso de los prototipos y modelos para que ayudara a eliminar como la ambigüedad y las condiciones, contribuyendo a una forma notable del éxito del proyecto. Buenos días. Como gestión del tiempo tenemos definición de tareas, las cuales se encuentran subdivididas en 7 oficios distintos. En este caso encontramos lo que son las secuencias de actividades, donde inicia toda la parte del proceso de conformación, redacción y demás estudios que se hayan realizado posteriormente. El diseño del software, donde se va a estructurar y se va a medir todo lo que se requiere para poder obtener mayores beneficios y mayores alcances para las necesidades que se vayan a proyectar hacia el futuro. El desarrollo del programa ya es la ejecución como tal de la construcción del software que se esté realizando. La experimentación y validación, donde se van a hacer pruebas y demás aportes que se vengan dando a medida de que las personas encargadas de la programación y demás equipo de trabajo estén consolidando todos estos esquemas. Finalmente, la versión definitiva del programa, donde se ha logrado conglomerar toda la estructura, todo el diseño, todo el trabajo gracias al equipo conformado. La elaboración del material complementario ya es gracias a todo lo que se ha diseñado. Se crea un manual, se crea un material, como lo dice bien la palabra complementario, donde se sustente y se exponga al cliente o a las personas que requieran del servicio que se está ofertando, pues una mayor comodidad, una mayor comprensión para poder utilizar este programa. Finalmente, el cronograma, donde pues aparece toda la parte y los aspectos del tiempo en que se están estableciendo tanto la tarea la principal hasta finalizar pues todas estas actividades. También en el cronograma tenemos lo que son la descripción de cada una de las actividades. En este caso es la mano de obra directa, el MOD, ambientación de pruebas, recopilación de datos, capacitación y difusión, seguimiento continuo mediante protocolos de seguridad. El tiempo estimado de cada uno aparece proyectado en semanas. En este caso el modelo directo equivaldría a obtenerlo en 6 semanas. La ambientación de pruebas aproximadamente serían 3 semanas. La recopilación de datos también igualmente serían 3 semanas. La capacitación y difusión, esto equivaldría en 2 semanas. Y finalmente el seguimiento continuo mediante los protocolos de seguridad, eso lo podríamos alcanzar en una semana. Mi nombre es José Eduardo Montenegro. Voy a explicar un poco sobre el tema de gestión de riesgos. La gestión de riesgos está desde, pues como su nombre lo indica, desde la planeación y el manejo de riesgos que se pueden producir desde la planeación o desde la gestión de un proyecto de desarrollo de software o un producto de software. Esos riesgos pues se dividen en 2 partes, que uno son los riesgos como tal y otros son la respuesta que se dan ante esos riesgos, como la forma en que se pueden eliminar o reducir esos riesgos. En la parte de riesgos como tal hay algunos muy definidos como muy comunes, que son por ejemplo las modificaciones en el desarrollo de requerimientos. Esto pues es muy común dentro de proyectos de desarrollo de software. Este tipo de riesgos
tienen una probabilidad y un impacto que pues más adelante lo voy a explicar. Otro tipo de riesgo también común son los cambios de rotación de personal, que se genera mucho sobre áreas de TI. Otro tipo de riesgo son la modificación o pérdida de archivos, por no un adecuado manejo de backups o de respaldos. El uso de tecnología obsoleta, pues tecnología que ya no aplica, y pues en este medio todo es muy cambiante, muy evolucionado. Y otro, pues el manejo inadecuado de tecnología disponible, cuando se tienen los recursos necesarios pero no se tiene la capacitación o el conocimiento sobre los mismos. El tema de la probabilidad y el impacto funciona como de una siguiente manera: es que entre menor porcentaje haya de que se genere ese riesgo, entonces el impacto va a ser un poco menor. Entonces va a ser un poco mayor, qué pena. Entonces, a un riesgo que tiene menos probabilidades de que se genere, en el momento que se genere va a generar un impacto mayor, también por la gravedad del tipo de impacto que se produce. El tema de cambios de personal, pues tiene un mayor impacto y tiene una mayor probabilidad de que se den cambios de personal, pero va a tener un menor impacto dependiendo de la respuesta que se le dé a ese riesgo. Ya yendo a la parte de las respuestas ante los riesgos, hay unos tipos que son de eliminación, transferencia y mitigación. El tema de la eliminación es cuando se suprime totalmente el riesgo, pues por algunas acciones que se realizan dentro de la gestión del proyecto. Un ejemplo de eso pues es la aclaración de requerimientos, como un riesgo que se comentaba anteriormente, que es que desde el inicio se empiecen a tomar muy buenas prácticas sobre el tema de las definiciones de requerimientos, pues muy bien hechas, sobre el personal muy capacitado hacia eso. Hacen temas de transferencia, que es escalamientos, que es donde se escalonan los problemas hacia áreas que son propiamente sobre esa importancia y que pueden darle una respuesta mucho más satisfactoria y mucho más rápida en algunas ocasiones. Y hay otros que son de mitigación, que es cuando no se suprime el riesgo, pero se hace una reducción del mismo para que genere un impacto mucho menor. Unos temas por ejemplo, de mitigación en el tema de los requerimientos es programar reuniones de conciliación y aclaración, que es donde mejor se pueden llevar a cabo esas aclaraciones de requerimientos, pues para una gestión del proyecto mucho mejor. Y un tema, por ejemplo, sobre un riesgo pues muy latente en algunas ocasiones, sobre el tema de respaldos y backups que se hacen sobre archivos de un proyecto de software, es que se puede hacer de dos formas: la mitigación, que es programando de una forma periódica esos respaldos, y es que pues no es lo mismo una información que se pueda perder de un día, la información que se pueda perder de un mes, o totalmente la eliminación, que es sobre una periodicidad muchísimo más corta, donde se hagan esos respaldos, y pues eso sí ya va a generar un menor margen de error. Y pues esa es la gestión de riesgos. Eso es lo que comprende tanto lo que se puede producir como la respuesta que se puede dar para que eso mismo no se produzca. Muchísimas gracias.